Hola, buenas noches. Bueno, de aquí desde la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Belgrano, quiero presentarme. Soy el doctor Fabio Selnikier, médico especialista en psiquiatría, máster en psiconeuroinmunoendocrinología y especialista en epigenética. Soy profesor en varias universidades aquí en Latinoamérica, miembro de la sección Intervención en Desastres y en Catástrofes de la Asociación Mundial de Psiquiatras, y miembro directivo también de la sección Psiconeuroinmunoendocrinología de la Asociación Mundial de Psiquiatras. Y quería compartir con ustedes una, un pensamiento que hoy tuve y que compartí con algunos colegas acerca de la situación que estamos viviendo actualmente, llamada pandemia de COVID-19 y toda su periferia. Y yo me voy a encargar de compartir con ustedes algunos pensamientos acerca de la otra pandemia, que no es la virológica, que no es la microbiológica, que no es la de la que se habla en los medios constantemente, sino de aquella pandemia de la que no se está hablando, que es la pandemia psiquiátrica. Y en sí, de lo que esta pandemia psiquiátrica está produciendo en nuestras conductas, en nuestros cerebros, en nuestra salud mental y, en definitiva, en nuestra salud integral, para ir pensando, cuando se habla acerca de cómo vamos a salir de esta situación de cuarentena, en la psiquiatría post-cuarentena y en la salud mental y física integralmente cuando salgamos de esta cuarentena. Básicamente, y no quiero extenderme mucho en esto, todos nos han dicho en general, y yo, ojo, estoy totalmente de acuerdo con el hecho de estar realizando una cuarentena. Creo que para cualquier país pobre, paupérrimo como el nuestro, no nos queda otra salida antes de la vacuna que tener que guardar un largo lapso de cuarentena. Lamentablemente es así, porque al no tener dinero para poder hacer los testeos que serían necesarios, nos vemos obligados a tener que hacer la cuarentena tan cruel y tan difícil que estamos atravesando. La cuarentena no es gratuita. La cuarentena es un hecho obligado, es un hecho más allá de la pérdida de los derechos y libertades individuales de los seres humanos que no nos permiten transitar y hacer nuestra vida como la veníamos haciendo hasta el momento que fue decretada. Nos va a producir y nos está produciendo efectos de tipo psiconeuroinmunoendocrinos y psiquiátricos gravísimos, relacionados con el estrés crónico, relacionados con el estrés traumático, con el estrés disruptivo, con la ansiedad y con la depresión, que estarán en un futuro asociados a enfermedades cardiovasculares, endocrinológicos y metabólicos, que son las famosas situaciones de vulnerabilidad y de lo que se dice hoy grupos en riesgo cuando entramos en la cuarentena. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de nosotros, al entrar en esta cuarentena, éramos más o menos vulnerables, de acuerdo a determinados datos médicos, a poder contagiarnos y a poder sufrir de modo catastrófico los efectos de este virus COVID-19. Ahora, cuando salgamos de la cuarentena, casi no va a haber gente que no sea vulnerable al virus. ¿Por qué? Porque los niveles de exigencia de los maestros, de los alumnos, de los padres, de los hijos, de los que hacen trabajo desde la casa, de los que se quedaron sin trabajo, de los que estamos trabajando a cualquier hora, de los que estamos durmiendo a cualquier hora, de los que estamos comiendo de más, de los que están comiendo de menos, etc. Los efectos los vamos a ver después de haber salido de esta cuarentena, e incluso un poco antes de terminada esta, porque nadie está yendo a los controles médicos que corresponde, están interrumpiendo sus tratamientos médicos que tendrían que seguir haciendo los enfermos metabólicos, los enfermos cardiovasculares, los diabéticos, oncológicos, todo tipo
de enfermedades y todo tipo de enfermos que estaban haciendo determinados tipos de tratamientos lo han interrumpido en nombre de la cuarentena. Por otro lado, las personas estamos sumamente estresadas, encerradas, ansiosas, atrapadas en estructuras donde no siempre del todo somos bienvenidos o nos llevamos bien con el que estamos conviviendo o nos toca estar solos y es muy difícil bancar la soledad. Por lo tanto, hay dos sistemas que quiero contarles rápidamente, orgánicos, uno relacionado con el placer y otro relacionado con el estrés crónico y con las enfermedades que pueden derivar del estrés crónico, mentales y médicas en general. A ver, la dopamina, la serotonina, las endorfinas y la oxitocina son neurotransmisores y neurohormonas que a nivel cerebral y a nivel corporal nos generan placer, felicidad, nos generan estar up, nos generan fuerza para salir adelante, para ser creativos, para enfrentar nuestros trabajos y nos dan resiliencia ante situaciones incluso como estas, de estar invadidos por ese ser intangible, invisible, llamado virus, coronavirus, COVID-19 o como lo quieran llamar. Pero por otro lado, el no poder tener situaciones de placer como la que teníamos hasta el momento en que se nos decretó el encierro, de serotonina, vuelvo a repetir, serotonina, oxitocina, endorfinas, dopamina, neurohormonas del placer. Por otro lado, lo que tenemos es todo lo contrario, estrés, pensamientos negativos, emociones negativas, miedo, incertidumbre, un exceso de rituales de cuidado y de precaución, el miedo de enfermar uno, el miedo a la muerte de uno y también el miedo de ser nosotros vehículos de la muerte del otro. Todo eso, más la privación de nuestra libertad, la privación de nuestros placeres, la privación del contacto físico con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestra familia, de estar concurriendo en nuestro trabajo, genera un alto nivel de cortisol y de adrenalina que son enormemente, sostenidas en el tiempo, son enormemente perjudiciales para nuestra salud y que van a ser las originarias de nuestras futuras enfermedades cuando salgamos de la pandemia, cuando salgamos de esta cuarentena. Son las enfermedades psiquiátricas y médicas en general que van a provenir de esta cuarentena. Porque los síndromes metabólicos, el que estaba así de la diabetes porque el nivel de glucemia le daban el límite, va a salir diabético. Porque los niveles de estrés gravísimos a los que estamos sometidos actualmente hace que suba al máximo nuestro nivel de cortisol, glucocorticoides en general, y de adrenalina o de adrenalina, que nos pone en situación constante de alerta, insomnios, despertares nocturnos, una nutrición que nunca es buena y una situación de encierro que generalmente nos está volviendo locos, nos está desequilibrando a todos. Por lo tanto, yo lo que quiero que las autoridades puedan escuchar, que no solamente tiene que haber un equipo infectológico, virológico, inmunológico, para poder aconsejar del cómo transitar esta situación y cómo salir de esta situación. Porque la pandemia psiquiátrica es lo que le sigue a esta pandemia virológica. Y la pandemia psiquiátrica nos va a dejar por el suelo. Porque las enormes consecuencias que tendrá, no solamente a nivel psiquiátrico en sí, sino, vuelvo a repetir, y lo digo desde la psiconeuroinmunoendocrinología, todas las enfermedades metabólicas, cardiovasculares, oncológicas, autoinmunes, etcétera, que están asociados al estrés crónico, van a empezar
a florecer como la primavera que pensamos va a ser cuando termine la cuarentena. En este hemisferio sur, allí por septiembre u octubre. Pensemos que estamos en una situación similar a una guerra, con un nivel de cortisol y adrenalina constantemente alto, que el cortisol y la adrenalina constantemente alto tiene un efecto inmunosupresor y tiene un efecto totalmente contrario en nuestros intereses de vigilancia antitumoral, de vigilancia antimicrobiana, de regulación del metabolismo intermedio, etc. Y entonces, por favor, les pido, no dejen sus tratamientos médicos. Con todo el rigor que se pide del cuidado personal, concurran a sus médicos. No dejen sus tratamientos, por favor. Y a nivel de lo que en mi caso corresponde, por favor, no desprecien, no descalifiquen, no subestimen el estrés gravísimo por el cual estamos pasando y pidan ayuda al profesional correspondiente, que los pueda guiar, que los pueda escuchar, que les pueda dar algún punto de referencia para poder guiarse en esta noche oscura hasta que nuevamente podamos ver la luz de salir de esta noche tormentosa por la que estamos pasando, pero con nuevas herramientas y realmente saliendo resilientes, saliendo de esta situación con nuevas herramientas en lo médico, en lo educacional, en lo social, en lo afectivo, fortalecidos para poder hacer frente a la nueva vida que vamos a tener, porque este no va a ser el mismo mundo que dejamos allá a principios de marzo aquí en Argentina. Va a ser un nuevo mundo, y para ese nuevo mundo vamos a necesitar nuevas herramientas, pero esas herramientas no las vamos a poder utilizar si no estamos sanos, física y mentalmente. Yo les agradezco el tiempo que han compartido conmigo. Seguramente voy a dejar este video grabado como para que lo puedan ver aquellos que no pudieron seguirme en vivo, porque lo decidí hacer así, como me salió en este momento, porque tuve ganas de hacerlo y porque me genera mucho placer poder compartir con ustedes algunas ideas y poder ayudarlos desde mi lugar, desde mi humilde lugar, a que estén atentos a su salud, a sus vidas y a los de sus seres queridos, y estar muy atentos a los cambios conductuales y biológicos que podemos atravesar durante esta dura cuarentena, que no es más que un encierro obligatorio, y aún yo estando de acuerdo con que es necesario, porque vuelvo a repetir, este es un país muy pobre, muy pobre. Otro día, si quieren, podríamos hablar acerca de por qué este es un país tan pobre. Es un país muy pobre, al nivel de los peores países de África, a los cuales siempre hemos subestimado y descalificado. Bueno, así estamos. Por eso tenemos bajo nivel de testeo y alto nivel de cuarentena. A eso estamos sometidos, a eso estamos castigados casi. Y este nivel de castigo se paga con salud. Estén atentos a su cuerpo y dense mucho afecto, mucha comprensión, mucha tolerancia, y sepan llamar a quien corresponde para pedir ayuda. Que tengan buenas noches. Un gran abrazo acá desde Buenos Aires. Hasta luego.